contexto es todo. Tener los datos no es una tarea fácil, pero es solo el primer paso. Los datos solo no nos cuentan una historia y el periodismo de datos es ante todo eso, periodismo. Por lo que hay que contar una historia que sea interesante. Y para poder contar una historia hay que entender a fondo qué dicen los datos, qué es lo que están reflejando y también qué es lo que no alcanzan a decir. Cómo fueron generados, cuál es el contexto que los rodea, cómo se compara con datos de situaciones similares. Poner en contexto los datos es uno de los pasos más complejos y cruciales para que tu nota sea robusta, en tanto poder vincular y comunicar todos los datos encontrados de las diferentes fuentes. En este sentido, es clave la calidad de los datos. Podemos correr el riesgo que si uno analiza un dato frío, solo, aislado, podríamos comunicar de manera engañosa una historia. ¿Comparado con quién? Cuando hacemos una comparación entre dos situaciones, dos valores o dos fenómenos cualesquiera, estamos invitando al lector a hacerse preguntas por las causas. ¿A qué se deben las similitudes o por qué el valor es más alto de una ciudad X y menor en una ciudad Y? Para que las respuestas a esas preguntas se condigan con la realidad, es necesario que las comparaciones sean válidas. Y eso va a depender de qué es lo que queremos comparar. Por ejemplo, solemos hacer comparaciones entre países vecinos, porque creemos que nuestras fronteras nos hacen más parecidos. En Sudamérica, los países compartimos una historia y fuertes elementos culturales. Sin embargo, esto nos puede llevar a cometer errores si es la única variable que tenemos en cuenta. Veamos con un ejemplo. Imaginemos que que estamos comparando la calidad de los aprendizajes en Argentina y Chile, medidos por una evaluación estandarizada. Argentina y Chile tienen sistemas educativos muy distintos, con mucha diferencia en el acceso, entre otras variables. Si atribuimos las diferencias encontradas a una sola variable, probablemente estemos contando solo una parte de la verdad o incluso atribuyendo causalidades a componentes erróneos. Este solo es un ejemplo para invitarlos a ser cautos con estas comparaciones y muy precisos con las elecciones de los componentes a comparar. Es importante tener en cuenta que las elecciones de la comparación es parte de la historia que se construye y lo que se elige contar y enfatizar. Para identificar parámetros relevantes y hacer comparaciones válidas, es importante hablar con especialistas que pueden dar una visión general de este fenómeno particular. Correlación y causalidad. Otro elemento con el que hay que ser cuidadosos cuando se analiza los fenómenos es no atribuir una relación de causalidad entre dos fenómenos solo porque sus valores se mueven juntos. Por ejemplo, supongamos que en una encuesta encontramos que las personas que leen más están más saludables. Una posible interpretación es que leer más es la causa de estar más saludable. Las personas leen, se informan sobre salud y deciden tomar hábitos más saludables. Pero también podría darse la relación inversa. Las personas más saludables tienen más tiempo y energía para leer. Otra opción es que ninguna sea una causa de las otras, sino que tenga una causa en común. Por ejemplo, que estas personas que leen más y son más saludables lo hacen porque tienen más dinero y por lo tanto tienen más acceso a la salud y a los libros. Y aunque resulte antiintuitivo, también puede ser que estas dos variables no estén en absoluto relacionadas. ¿Desde cuándo y por qué? Otro factor que influye en la interpretación de los datos y cuando interpretamos esos datos es desde cuándo se considera la serie histórica.
Además, se debe tener en cuenta la posible estacionalidad de los datos, es decir, indicadores que varían en distintos momentos del año por diferentes factores, que seguramente los expertos y los especialistas conocen y tienen identificados. Es posible, por ejemplo, que en los países del hemisferio sur el desempleo sea mayor en el primer trimestre del año, porque existen las vacaciones, y que eso no refleje un cambio en el mercado laboral. Por eso, para el contexto son clave los expertos, especialistas, aquellos que saben de cada uno de esos temas. Otro ejemplo, supongamos que un funcionario nos dice que la salud es prioridad en su gobierno y comunica que se invierte el 20% del presupuesto en este área. Cuando consultamos a las fuentes, ese 20% es verdadero, porque así lo demuestran los datos. Pero a la hora de consultar a un especialista nos dicen, miren y miremos y analicemos la evolución de ese dato en el tiempo. Cuando observamos estos datos podemos descubrir que ese 20% es el porcentaje más bajo de la serie de estadística. Por esta razón es muy importante tener la consulta de un especialista sobre un tema particular. Y cuando uno termina de realizar esa verificación, ese 20% que inicialmente era un dato verdadero, finalmente termina siendo engañoso, porque cuando uno mira la serie de datos es el porcentaje más bajo desde que comenzó a medir el indicador. Un caso no es suficiente para afirmar que existe un fenómeno detrás de eso. Aunque muchas veces en la crónica periodística lo que diga una persona, como un vecino o solo un experto sin basarse en investigaciones previas puede ser suficiente, en el caso de las verificaciones es necesario que eso esté respaldado por datos, que den cuenta de ese fenómeno más amplio y que salga de ese caso particular. Para poder contar una historia que hay que entender y que hay que entenderla bien, y esto no significa solo tener los datos, sino saber también cómo estos se deben interpretar. Comparar la situación actual con la información histórica, ver si se trata de un fenómeno puntual en un lugar o si responde a una tendencia general y entender sus causas. Son algunas de las preguntas que debemos hacer frente ante los datos. En términos generales, una vez que tenemos información dura, hay que preguntarse, ¿y qué significa esto? ¿Por qué es relevante? ¿Qué quiere decir estos datos? Al intentar responder estas preguntas, vamos a encontrar la información de contexto que nos permite contar una historia con suficiente profundidad y destacar su relevancia. Con el periodismo de datos existe la tentación de centrarse solo en los números y presentar una colección de estadísticas. Pero si esos datos no cuentan algo, o aún peor, cuentan una historia errada, no sirve para informar mejor a la ciudadanía. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estamos verificando un contenido sospechoso? Cuando se confirma que un contenido sospechoso es falso o engañoso, es de suma importancia buscar su desmentida y que su desmentida tenga más o cuanto menos el mismo impacto que la viralización del primero. Buscamos que la viralización de la verdad le gane a la falsedad. El contenido que la desmentida debe contener tiene que tener la suficiente fundamentación en datos y evidencias para que sea considerado válido y creído por aquellos que lo hicieron viral. Por lo tanto, es clave que la nota se contextualice con datos y explique su relación con el contenido falso. La premisa es que hay que convencer, siempre con datos y evidencias, a quien creyó y pudo haber compartido la noticia, la imagen o el posteo falso o engañoso. Cada dato obtenido de las diferentes fuentes tiene que estar puesto en relación con la desmentida del contenido sospechoso. Sabemos que los datos justamente son interesantes por las conclusiones que sacamos de ellos. Las historias que contamos a partir de esa información. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, sugerimos realizar una descripción detallada de la desinformación. Es clave mostrar la publicación con un archivo en formato PDF o subida a un Drive.
sin dirigirse al sitio, perfil o portal en el que fue publicada la desinformación. De esta forma, los lectores tienen una referencia de ese contenido falso sin sumar la difusión a quienes produjeron la desinformación. Mencionar qué tipo de desinformación se trata y explicitar por qué el contenido que se está analizando desinforma es sumamente importante. Explicitar dónde y cuándo se viralizó. Esto es clave a la hora de contextualizar los datos encontrados, especialmente para quienes no habían visto esa desinformación y pueden creer que estamos chequeando, que se está chequeando, se está viralizando, se está visibilizando cuestiones que no son relevantes. También es necesario mostrar el contenido original. En caso que se haya encontrado, es decir, el contenido verdadero sobre el que se construyó esa desinformación, para que los usuarios de las redes, especialmente aquellos que creyeron y compartieron la desinformación, puedan ver y chequear por sí mismos por qué se trata de una mentira o un engaño. Por otro lado, es útil incluir los aportes de las consultas a los protagonistas afectados por esa desinformación viralizada, ya que le puede sumar contexto a la nota. Por ejemplo, un protagonista puede brindarnos datos para buscar en otras fuentes que permitan verificar que no estuvo en ese lugar determinado, en esa desinformación puntual. También recomendamos mencionar si el afectado por la desinformación en cuestión ya había sido afectado previamente por otras y si el medio, portal, usuario ya había publicado desinformaciones anteriormente. Algo que es importante contar es si el medio o la persona afectada ya lo desmintió alguna vez. En ese caso, se incluye también en el contenido de la verificación. En resumen, les proponemos mostrar los datos, interpretarlos desde diferentes perspectivas y ponerlos en diálogo entre sí, contando esa historia. En términos generales, una vez que tenemos la información dura, hay que preguntarse, ¿qué dice el protagonista? ¿Cuál viral fue ese contenido falso? ¿Qué interacciones tuvo en otros grupos o redes compartidas? Y eso, además de preguntárselo el periodista, comentárselo al editor, se debe abrir para que la ciudadanía lo comprenda y lo pueda evaluar por sí misma. Al intentar responder estas preguntas, vamos a encontrar la información de contexto que nos permita contar una historia con suficiente profundidad y destacar su relevancia. De esta manera, la nota tendrá mayor robustez y calidad para quien creyó en ese contenido falso y pueda convencerse de que se trata de una desinformación.